como un acto de adoración, Señor, a tu nombre, como un acto de reconocimiento de que todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor. De que todo lo que tenemos proviene de ti. Señor amado, te damos gracias por esta oportunidad y privilegio que nos das de cantar a tu nombre, de ofrendar a tu nombre, Señor, y de leer tu palabra. Señor, ahora, oh Dios, queremos rogarte que tú, Señor, ilumines nuestra mente y nuestros corazones para poder entender tu palabra. Queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en el alma de cada uno de los que estamos aquí hoy. Tú conoces, oh Dios, que todos nosotros en este día tenemos preocupaciones diferentes, tenemos situaciones en nuestros hogares diferentes, tenemos, Señor, deseos diferentes. Padre Celestial, pero lo que todos tenemos en común en esta mañana es que todos, sin excepción de ninguno, lo que más necesitamos es escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Aliméntanos de Cristo, oh Dios, en este día. Yo te lo ruego, mi Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Magnifica tu poder y tu gracia, Señor, en la santificación de tu pueblo y en la salvación de los que no te conocen, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra. Ayúdame a mí a comunicarla con fidelidad, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amada iglesia, si usted ha leído la carta a los hebreos, usted seguro se habrá dado cuenta ya que esta carta en la cual estamos enfocados, hermanos, tiene 13 capítulos. Y de los 13 capítulos de esta carta, el más, podríamos decir con certeza que el más importante de todos es precisamente el primer capítulo. Y digo esto por dos razones. La primera, porque el capítulo 1 establece el fundamento del contenido del resto de la carta. En la medida en que nosotros nos adentremos en el estudio de esta carta, usted va a notar que muchos de los temas que vamos a estar tratando le van a sonar familiares, y la razón de esa familiaridad con esos temas es que la mayoría de ellos están estrechamente relacionados con lo que hemos aprendido de Jesús en el primer capítulo. La segunda razón por la cual el capítulo 1 creo que es el más importante de toda la carta es porque este capítulo constituye un tratado teológico acerca de la obra y la persona de Cristo. Este primer capítulo es tan cristológico, está tan centrado en Jesucristo, que si todo lo que nosotros tuviéramos en la Biblia acerca de Jesús fuera este capítulo, todos nosotros ahí tenemos lo suficiente para saber no solamente quién es Jesús, sino también para poder tener un entendimiento claro acerca de lo que Cristo hizo por nosotros durante su ministerio terrenal. Acerca de Cristo hemos aprendido que Él es el profeta por excelencia, porque Él siendo Dios se hizo hombre para revelarnos al Padre, para que pudiéramos conocer a Dios. En Jesucristo hemos aprendido que es la revelación final y especial de Dios a los hombres. También estudiando el capítulo 1 hemos aprendido que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, y que Él también, por el poder de su palabra, sostiene todo lo creado. Hemos sido instruidos acerca del oficio sacerdotal de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No solamente porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, sino también porque Él murió en su humanidad para salvar a todos aquellos que esperan en Él por la fe. La Biblia enseña, y como hemos visto, que Cristo murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Todas estas cosas se nos han sido enseñadas a través de este capítulo 1. Hemos aprendido que Cristo es Dios verdadero
de Dios verdadero y que su divinidad fue proclamada al mundo por el Padre. Y que su divinidad también, hermano, ha sido demostrada claramente en todos sus atributos. Y en esta mañana vamos a continuar considerando la persona de Cristo a la luz de estos versos de la Escritura. Amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una razón más por la que Cristo es superior y más glorioso, no solamente que los ángeles, sino también sobre toda la creación. Hoy, con la ayuda del Señor, a la luz de los versículos 10 al 14, quiero compartir con ustedes otra razón por la cual cada uno de nosotros debemos de atesorar a Cristo más que todas las cosas. Basado en estos versos, quiero predicarte un mensaje titulado Jesús, Dios que no cambia. Jesús, Dios que no cambia. Quiero invitarte a leer los versículos 10, vamos a leer 10 al 12 y vamos a hacer una pausa. Dice el versículo 10: Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los ángeles son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Quiero leer la última parte del versículo 12 nuevamente. Dice: pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Amados hermanos, en el estudio de la Biblia, en el estudio de la teología bíblica, las características o atributos de Dios que Él nos ha revelado de Él mismo en su palabra, generalmente los teólogos lo dividen en dos grandes categorías. Estos atributos se dividen en atributos comunicables y atributos no incomunicables o no comunicables. Y los atributos comunicables son esos atributos que Dios impartió en el hombre para que el hombre pudiera tener comunión con Él. Por ejemplo, el amor, la justicia, la ira, la misericordia, la compasión son atributos comunicables de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, Dios plasmó en el alma del hombre estas características también, la habilidad de poder experimentar estas características. Y los atributos incomunicables son esos atributos que les pertenecen a Dios solamente, que lo distinguen a Él como único en toda la creación. Él es Dios y Él tiene atributos, características que les pertenecen solamente a Él. Y la razón por la cual menciono esto es porque el escritor de esta carta concluye el capítulo 1 resumiendo todo lo que nos ha venido diciendo desde el verso 1, resaltando, hermano, tres atributos incomunicables de Dios. Tres atributos que le pertenecen solamente a Dios, y para Él demostrar que Cristo verdaderamente es Dios, toma estos atributos inspirados por el Espíritu Santo y los aplica a Jesucristo. Y estos tres atributos son su omnipotencia, su eternidad y su inmutabilidad. Mira en el versículo 10 cuando nos dice: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Ahí está hablando del poder omnipotente de Dios para crear todas las cosas. Recuerda que Él comienza la carta, los primeros versículos, diciéndonos que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y que Él sostiene todo con la palabra de su poder. Y concluye recordándonos nuevamente: Cristo es digno de gloria y de honor porque Él es el Dios todopoderoso. Por medio de Él se crearon todas las cosas. Amén. También nos dice que menciona otro atributo incomunicable de Dios que se lo atribuye a Cristo. Dice el verso 11: ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Ahí está hablando, amados hermanos, de la eternidad de Dios, la eternidad de Jesús. Al Él poseer, tener la misma naturaleza del Padre, Cristo tampoco, al igual que el Padre, no tiene ni principio ni fin. Él siempre es. Él siempre es. Por eso, cuando la Biblia, en el último libro de la Biblia, cuando Cristo se revela a Juan, dice la Biblia, hermano, que Cristo dijo: yo soy el alfa
y el omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Amados hermanos, pero también, y solamente quiero hacer una, antes de pasar al próximo atributo, quiero hacer una aclaración importante. Este atributo de la eternidad de Dios es, ¿sabe?, distingue a Dios de todas las demás cosas. Yo quiero que tú pienses por un momento en esto que te estoy diciendo ahora. Nosotros los seres humanos, en el mundo en la creación hay tres tipos de seres. Está Dios, que es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Están los hombres y los ángeles, que tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Porque la muerte no es el fin de la vida. La muerte es simplemente una separación temporal del alma y del cuerpo. El hombre no deja de ser, no perece para siempre. Y está el tercer grupo de seres, que son los animales. Que los animales tienen un principio y tienen un fin. Los perros, las mascotas, hermanos, tienen principio y tienen fin. O sea, no, y esto es importante, hermano, porque debemos saber no solamente que Dios permanece exaltado sobre toda la creación, sino que también es sabio para nosotros. La eternidad de Dios pone en perspectiva nuestra propia eternidad y el estado de toda la creación. Los animales, cuando mueren, no van al cielo. Los perros, cuando mueren, por más que los queremos, por más que los amamos, dejan de existir, al igual que todos los animales, porque ellos tienen un principio y tienen un fin. Pero, amados hermanos, Dios permanece para siempre. Y dice, hermano, el verso 12: y como un manto los enrollarás, y como una vestidura serán mudados. Y fíjate aquí esta declaración extraordinaria: pero tú eres el mismo. No quiero que pierdas el contraste que está haciendo el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, entre Cristo y toda la creación. Cristo es el creador, todo lo demás somos creados. La creación envejece y perece, pero Él permanece para siempre. Nosotros cambiamos todo el tiempo, pero Él es el mismo. Amados hermanos, y es por eso que hemos titulado nuestro mensaje esta mañana: Jesús, Dios que no cambia. Ahora bien, hermano, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia enseña, hermano, que Jesús no cambia? ¿De qué está hablando específicamente? Bueno, como le decía, en teología, hermano, esta realidad acerca de Dios, que Dios no cambia, muchas veces es conocida como la inmutabilidad de Dios. Y la razón por la cual yo te menciono esta palabra es porque yo no quiero que tú solamente sepas el concepto, yo quiero que también tú sepas cómo se llaman esos atributos de Dios, para que cuando tú los escuches tú puedas decir: oh, yo sé de qué están hablando. Es importante que la iglesia sepa teología, que los cristianos aprendamos teología. Conocer a Dios implica saber, oh, Dios es amor, Cristo murió por mí. Conocer a Dios va mucho más allá, implica conocer sus atributos, como Él lo ha revelado en la Biblia. Dios se ha revelado como un Dios inmutable. Ahora, ¿qué es la inmutabilidad de Jesús? Y esta es la primera pregunta que quiero responder en esta mañana. ¿En qué consiste la inmutabilidad de Jesús? ¿En qué consiste la inmutabilidad de Jesús? A lo largo de la historia, hermanos, muchos teólogos han formulado diferentes conceptos acerca de la inmutabilidad. La han definido de muchas maneras, todas ellas igualmente claras, todas ellas igualmente correctas. Sin embargo, en esta mañana queremos usar la definición que el Espíritu Santo nos da a través del escritor de esta carta acerca de este atributo de Jesús. ¿Qué es la inmutabilidad? Bueno, quiero invitarte a que tú ahí mismo en la carta a los Hebreos vayas al capítulo 13, verso 8. Y aquí una definición
corta, clara e inspirada por Dios de este atributo divino. Hebreos capítulo 13, y vamos a leer el verso 8. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te lo voy a leer de nuevo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No quiero que pierdas de vista, hermano, que el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, comienza la carta animando. Recuerden que el propósito de esta carta, ¿cuál era? Animar a estos creyentes que estaban tratando de regresarse a la antigua forma de religión del judaísmo. Estos creyentes, debido a las diferentes circunstancias difíciles, a la persecución que estaban viviendo, ellos estaban considerando abandonar la fe. Y Dios, hermano, el autor a los hebreos le escribe, y para animarlos a continuar en la fe, presenta este tratado teológico acerca de Cristo, presenta a Cristo en toda su gloria. La estrategia de este escritor para animar a la iglesia y fortalecer la fe es recordarle quién era Cristo. Recordarle quién es Cristo, porque cuando nosotros recordamos quién es Cristo y contemplamos a Cristo en el esplendor de su gloria, nuestra fe es renovada y nuestras fuerzas son renovadas, y nuestra esperanza en el Evangelio es renovada también. Y estos hermanos, cuando él escribe esta carta, él comienza presentándole a Cristo y termina el capítulo 1 hablando de la inmutabilidad de Jesús. Él no cambia. Todo cambia. Aun cuando el amor de ustedes es variable, aun cuando la fe de ustedes es variable, ustedes deben saber que Jesús vale la pena. Él es digno de que demos nuestra vida por Él, si es necesario, porque Él no cambia. Y termina la carta prácticamente recordándoles una vez más este glorioso atributo divino. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es una definición clara, simple e inspirada por Dios de lo que es la inmutabilidad de Jesús. Él nunca cambia. Ahora, cuando la Biblia dice, tanto en el versículo 1, el capítulo 1 como en el capítulo 13, que Jesús no cambia, que Jesús es el mismo, en sí, ya sabemos, ya vimos la definición en el capítulo 13, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar, cuando la Biblia dice que Jesús no cambia, lo que está diciendo es que Jesús no cambia en su naturaleza. Y yo creo que este es el aspecto más importante de la inmutabilidad divina. Jesús no cambia. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque es imposible que Él cambie en su esencia. Es imposible que Él cambie en lo que Él es por naturaleza. Es por eso que Él es inmutable, porque en sí mismo, en su naturaleza, Él nunca cambia. Él siempre ha sido el mismo. Y es por esta causa que Jesucristo es superior a los ángeles y a toda la creación. Porque a diferencia de ellos, Él no solamente permanece para siempre, sino que también permanece inmutable para siempre. La creación cambia, nosotros cambiamos, pero Jesucristo sigue siendo quien es Dios. Él nunca viene a ser. Él nunca viene a ser algo que no ha sido. Él siempre es Dios por naturaleza. Eso es, hermano, lo que Él es. Y este, hermano, esta maravillosa verdad la vemos precisamente en los primeros versículos que acabamos de leer, que no lo vamos a leer nuevamente. Pero es la idea que en el capítulo 1, versos 10 al 12, el escritor nos quiere enseñar. Confía en Jesús, porque Él en su naturaleza, Él nunca cambia.
Mira cómo esta verdad nos la enseña también la Biblia en otros libros de la Escritura. Quiero que vayas conmigo a Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Números es uno de los primeros libros de la Biblia. Números capítulo 23, verso 19. Amén. Mira lo que dice aquí este pasaje de la Escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Vamos a hacer una pausa aquí. En este versículo, hermano, el Señor nuevamente está mostrando, revelándonos a nosotros, su iglesia, su pueblo, su carácter, su naturaleza inmutable. Y mira, en este versículo específicamente, la distinción que Dios hace es entre Dios y el hombre. Él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La distinción aquí, específicamente en estos versículos, entre Dios y los hombres, es una distinción de naturaleza. Dios es diferente a nosotros, porque en su naturaleza Él nunca cambia, pero nosotros por naturaleza somos mutables. Nosotros todo el tiempo estamos cambiando, para bien o para mal, pero siempre estamos cambiando. Pero Dios permanece exaltado sobre todas las cosas, porque a diferencia del hombre, Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo. Ahora, piensa por un momento en esta verdad, porque Dios no cambia en su naturaleza, Dios no cambia en su carácter. Dios sigue siendo el mismo. Y el mejor ejemplo de esto es Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Por la siguiente razón. Cuando Jesucristo se encarnó, la encarnación, aún en su encarnación, cuando Él se hizo hombre, Dios no cambió. Él siguió siendo completamente Dios. La humanidad de Cristo no cambió, no se mezcló con la humanidad divina, con la naturaleza divina de Cristo. Él es completamente Dios, completamente hombre. Ni aún en su encarnación, Él, hermano, en su divinidad cambió. Él siguió siendo lo que Él es, Dios. La encarnación del Hijo de Dios, hermano, no fue... Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente como iglesia en este tiempo. La encarnación de Jesús no fue un upgrade que se le hizo a Dios. Él no fue una mejora que se le hizo, una evolución. Lo voy a decir de esta manera. La encarnación no fue una evolución de Dios. Jesús tiene el mismo carácter que el Dios del Antiguo Testamento. Amén. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que muchos lo consideran como un Dios iracundo, como un Dios anticuado, como un Dios que es un Dios demasiado justo. Ese es el mismo Dios. Jesús es ese mismo Dios. Cristo tiene la misma naturaleza del Padre, es inmutable como el Padre, por tanto su carácter no cambia. Lo que Dios determinó que era pecado en el Antiguo Testamento, todavía sigue siendo pecado hoy, porque el carácter moral de Dios no cambia. La inmoralidad sexual era condenada en el Antiguo Testamento. La inmoralidad sexual es condenada en el Nuevo Testamento y seguirá siendo condenada porque el carácter de Dios no cambia. Muchos progresistas en estos tiempos dicen:
Oh, Jesús nunca dijo nada de la homosexualidad. La homosexualidad no es pecado, porque Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús nunca dijo nada de eso. Bueno, déjame decirle algo. Jesús es el mismo que condenó la homosexualidad en Sodoma y Gomorra. Fue un pecado en el Antiguo Testamento y sigue siendo un pecado en el Nuevo Testamento y sigue siendo rebelión en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los valores humanos, yo quiero que como iglesia entendamos esto, aunque los valores humanos cambien, aunque la moralidad humana cambia y cambia todos los días, hoy la homosexualidad es algo normal, mañana el bestialismo va a ser algo normal, dentro de unos pocos años la pedofilia va a ser algo normal, porque el hombre está mutando para mal en su carácter todo el tiempo. Pero la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la pedofilia, el bestialismo sigue siendo pecado, porque el carácter de Dios no cambia, porque Él es inmutable. Los principios divinos no cambian, pero porque su naturaleza es inmutable, porque su carácter es inmutable, nosotros también debemos de pensar y saber que su palabra permanece para siempre. ¿Sabe por qué los cristianos, por qué era importante que los cristianos a quien se le escribió la carta a los hebreos supieran que Jesucristo no cambia? ¿Sabes por qué era importante para ellos saber que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Era importante para ellos por la misma razón que es importante para nosotros. Porque Él es inmutable, tú y yo podemos confiar en sus promesas. Tú y yo podemos confiar en su palabra. Tú y yo podemos someternos, hermano, y creer a lo que Dios ha revelado de Él y de nosotros en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios permanece para siempre, porque Dios, su autor, es inmutable y eterno. Mira, hermano, en Números capítulo 19, cómo termina Números capítulo 23, verso 19. Mira cómo termina el versículo 19. Dice: lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¿Sabes por qué nosotros podemos creer todo lo que Dios dice en este libro? No solamente porque Dios es fiel, sino porque también Él es inmutable. Él no cambia. Por eso el Salmo que leíamos al principio decía: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué? No solamente porque Dios es fiel, sino también porque Él no cambia. No cambia en su naturaleza, no cambia en su carácter. Y por eso podemos confiar en su palabra. Pero porque Dios, hermano, porque Jesús, el hecho de que Jesús es el mismo, significa que Él no cambia en su naturaleza, y porque Él no cambia en su naturaleza, tampoco cambian sus atributos. Esas características que Él nos ha revelado de Él. Un teólogo, hermano, llamado Stephen Charnock, decía acerca de la inmutabilidad de Dios que este atributo es la gloria de todos los atributos divinos. Y estos hermanos necesitaban saber que los atributos de Dios también eran inmutables. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor consuelo. Yo quiero que me escuchen bien en esta mañana. No hay mayor consuelo para un cristiano que saber que el amor de Dios y su fidelidad nunca cambian. Aun cuando nuestro amor por Él es siempre fluctuante, su amor por nosotros en Cristo nunca cambia. No hay nada tan consolador para un cristiano saber que Dios no te puede amar más de lo que ya te ha amado, pero tampoco te va a amar menos de lo que Él te ha amado, porque su amor no cambia. Su amor por ti es inmutable. Amados hermanos, y en tiempos de crisis, en tiempos, hermanos, de conflictos espirituales, cuando los cristianos tenemos, hermanos, que
que lidiar con nuestra propia pecaminosidad, no hay nada tan consolador como esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque la inmutabilidad de Dios, de Jesús, expone tu pecado y mi pecado. La inmutabilidad de Jesús expone tu mutabilidad y mi mutabilidad. Nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Hoy amamos a Dios, mañana no lo amamos. Hoy somos obedientes a Dios, mañana no somos obedientes a Dios. Y al ver que Dios permanece fiel, eso expone mi propio pecado, mi propia inconsistencia, y me condena delante de Él. Sin embargo, también su inmutabilidad me da consuelo, porque me recuerda que aun cuando yo lo ame menos, Él no me va a amar menos. Él permanece fiel. Mira conmigo lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. Amén. 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. 2 Timoteo está, te voy a decir ahora mismo. Después de primera, dice la hermana Ali. Está, hermana, después de Colosenses, a ver, después de Tesalonicenses. Está Colosenses. Después está 1 Tesalonicenses, después está 2 Tesalonicenses. Está antes de Hebreos, sí. Gracias, hermano. Está antes de Hebreos. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 13. ¿Ya lo tienen? Okay. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer. Dice la palabra del Señor. Fíjate lo que dice este versículo. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Quiero que pienses en este versículo por un momento. Dice, Pablo le está escribiendo a la iglesia, le dice, si nosotros permanecemos infieles, si nosotros somos infieles, y cuando él dice, si somos infieles, no está diciendo, oh, existe la posibilidad de que ustedes sean infieles. No, es que somos infieles. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando Él dice que Dios no puede negarse a que la razón, hermano, esto es importante porque yo creo que tú notes la razón por la cual Dios permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles, no es porque Dios no puede vivir sin nosotros. Esa no es la idea. La idea no es que el amor de Dios por nosotros es tan enfermizo que Él no puede dejar de amarnos aunque nosotros seamos infieles. Esa no es la idea. La idea es esta. La razón por la cual Dios permanece fiel, aunque tú y yo somos miserables pecadores infieles, es porque Él no puede actuar con su creación de una manera inconsistente con lo que Él es. Por eso, ¿eso qué significa? No puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacer nada que sea inconsistente con lo que Él es. Por eso, a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Por eso, Él es inmutable. Ahora, cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, la hicimos. Gracias, pastor, por compartir este texto con nosotros. Si somos infieles, Él permanece fiel. Ya, no tengo nada de qué preocuparme. Y nada más lejos de la realidad. Porque Dios permanece fiel aun cuando tú y yo somos infieles.
porque su amor por nosotros es inmutable, no cambia a pesar de nosotros. Eso debe llevarte a ti y a mí a amar más a Cristo, a ser más fieles a Cristo y a obedecer más la palabra de Cristo. Esa es la respuesta adecuada a la verdad de que Jesús, el Dios que nosotros adoramos, es inmutable, no cambia. Porque Jesús no cambia. Nosotros, hermanos, debemos recordar que eso implica que su naturaleza, su carácter no cambia. Eso es en esencia lo que significa este atributo. Y por eso tú y yo debemos tomar la palabra de Dios como la regla de lo que es verdad y lo que es mentira. Nuestro estilo de vida debe estar informado no por lo que la cultura diga que es bueno o es malo. Nuestro estilo de vida debe ser informado por lo que la palabra de Dios dice. Dice la Escritura, hay del que lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Porque llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno es rebelarse, es una ofensa al carácter inmutable de Dios. Y eso es algo que es una verdad que tú y yo debemos de tener presente todo el tiempo. En segundo lugar, hermano, ya hemos visto qué es lo que significa la inmutabilidad de Jesús, en qué consiste. Él sigue siendo el mismo porque no cambia ni su carácter ni en su naturaleza. Y en segundo lugar, hermano, yo quiero responder a esta pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de la inmutabilidad de Jesús? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este atributo divino? Vamos a volver a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer versos 13 y 14. Hebreos capítulo 1, versos 13 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? En este capítulo, hermano, como usted ha escuchado desde que comenzamos, específicamente a partir del versículo 4 en adelante, él establece esta comparación de contraste entre los ángeles y Jesucristo. La razón, porque él termina, hermano, hablando de los ángeles de nuevo y comparando a Cristo con los ángeles. Yo quiero recordarte por qué el énfasis de la Escritura. En la religión judía, los ángeles, hermano, tenían un lugar prominente. Ellos jugaban un papel fundamental en la revelación de Dios al hombre. Por ejemplo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, en ese momento, dice la Biblia que en el monte Sinaí había ¿qué cosa? Ángeles. Los ángeles, hermano, ocupaban un lugar primordial. Incluso, hermano, en otra carta de Escritura, el apóstol Pablo habla, creo si mal no recuerdo, en la carta a los Colosenses, prohíbe el culto a los ángeles. Porque los ángeles, los seres humanos, siempre hemos tenido fascinación con estos seres. Y nos hemos hecho la idea, les enseñamos a nuestros hijos, que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Y eso es mentira, no es bíblico. No existen los ángeles de la guarda. Dios no tiene un ángel asignado para cada persona. La Biblia claramente aquí nos dice que el propósito de los ángeles es la adoración a Dios y el servicio de la iglesia. Dios envía a sus ángeles a servir a su pueblo. Pero quien guarda la iglesia, quien guarda a los cristianos, es Dios. Amén. Y esto lo sabemos porque si usted se fija en el verso 6, dice, y de nuevo cuando trae el primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y en el verso 14 termina diciendo, no son todos ellos. ¿Quiénes son todos ellos? Los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir por causa de lo que heredarán la salvación.
Y el punto de él, de este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es: no vale la pena volverse atrás y adorar ángeles cuando Jesucristo es superior a ellos. Cuando Jesucristo, no vale la pena tratar de acercarnos a Dios nuevamente por el ministerio de los ángeles, cuando Jesucristo es el mediador excelente y más perfecto entre Dios y los hombres. Y él, teniendo esto en mente, hermano, en el versículo 13, él le dice: pero ¿a cuál de los ángeles? Hermanos, y esta es una expresión que se repite una y otra vez, y no es que el autor de los Hebreos está desechando, está minimizando el lugar de los ángeles en la historia de la redención. No, él está dando el lugar adecuado. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Amados hermanos, he aquí la primera implicación de la inmutabilidad de Jesús. Porque Jesús no cambia, porque Él es inmutable, sus propósitos permanecen para siempre también. Porque Jesús no cambia, su propósito no cambia tampoco. Y usted se preguntará: ¿de dónde usted saca eso, pastor? Bueno, si usted se fija y si usted ha prestado atención a todos los mensajes que hemos predicado, el versículo 13 es el complemento del versículo 3. El versículo 3 no lo vamos a leer, dice que Jesús está, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, después de haber muerto, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y esto vimos que lo que eso significa es que Jesús está intercediendo por su pueblo a la diestra del Padre, algo que también los cristianos necesitamos saber todos los días. Pero en el versículo 13 nos presenta otra verdad acerca de esto, y es que Jesús no solamente está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo dominio sobre todos sus enemigos, llevando a cabo su propósito redentor en la historia de los hombres. Y ese propósito redentor se consumará el día en que Cristo venga por la iglesia y todos los enemigos de Cristo sean puestos bajo sus pies. Y esto, fíjate, hermano, esto es una verdad que estos hermanos necesitaban saber, y esto es una verdad que nosotros necesitamos también saberlo. Este versículo, el versículo 13, es un recordatorio sobrio a la iglesia, que a pesar de nuestras circunstancias van a haber momentos que nosotros vamos a pensar es el fin de la iglesia. Por persecuciones, por apostasía dentro de la iglesia, podemos pensar: este es el fin de la iglesia. Y nosotros debemos de saber y recordar que la iglesia, hermano, permanecerá, y Dios llevará a cabo su propósito en la iglesia, porque Jesucristo no cambia. Y por eso su propósito para con nosotros permanece para siempre. Amados hermanos, es bueno para nosotros saber que el Señor llevará a cabo su propósito a pesar de la oposición de sus enemigos. Amados hermanos, la primera vez que el propósito redentor de Dios fue revelado al hombre fue en Génesis capítulo 3, verso 15. Adán y Eva pecaron, y Dios emitió un juicio sobre ellos y sobre la humanidad. Pero junto con el juicio, Dios le dio una promesa de salvación. Le dijo: y habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta le herirá en el calcañar, y la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Génesis 3:15. A partir de ese momento, cuando Dios anuncia por primera vez su propósito redentor en la historia de la humanidad, hermano, la oposición de Satanás no se hizo esperar. Años más tarde, Caín mata a Abel para tratar de eliminar la simiente de la mujer.
Pero aún cuando Caín mata a Abel, dice la Biblia que Dios levantó a Set en lugar de Abel. Después agarra a un hombre y le promete que un hombre que no podía tener hijos, ni él ni su mujer, le promete que le dará, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios va, a pesar de las limitaciones de esta familia, Abraham y su mujer, Dios le da la promesa de un hijo. Pero Abraham y su mujer, ¿qué pasó con ellos? Se desesperaron y en su pecado tomaron una decisión pecaminosa. Ok, Dios nos prometió un hijo, nosotros no podemos tener hijos, lo más seguro es que Dios nos va a dar por medio de nuestra esclava. Y la mujer de Abraham le da a su sierva para que Abraham tenga su hijo, la mujer le da un hijo y su hijo, y es ahí donde viene Ismael. Pero esa no era la vía de Dios. Dios preservó el linaje de la simiente de la mujer, que es Cristo, y le da un hijo a Abraham y a su mujer, Isaac. Y así toda la historia del Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios lleva a cabo su propósito redentor en la historia de los hombres, a pesar de la oposición de sus enemigos. Hasta que llegamos a Cristo, nace Jesucristo, el Hijo de Dios. E inmediatamente Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años para tratar como un intento satánico de eliminar la simiente de la mujer. Pero Dios se llevó a su hijo a Egipto. Y así transcurrieron los años hasta que Cristo llega a la cruz y muere. Llegado el cumplimiento del tiempo, muere en una cruz, es enterrado y al tercer día resucita victorioso de la muerte. Amén. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre hasta que el tiempo llegue de Él regresar y someter a todos sus enemigos y venir a buscar a su iglesia. Él, su propósito, Él siempre lo lleva a cabo a pesar de sus enemigos. Mira conmigo cómo termina la Biblia en el libro Apocalipsis capítulo 19. Y yo quiero leer con ustedes estos versículos de la Escritura. Apocalipsis capítulo 19. Amén. Y vamos a leer los versos 11 hasta el final del capítulo. Es un texto largo, pero yo quiero que usted piense bien en lo que vamos a leer. Antes de leer estos versículos, yo quiero decirle, Apocalipsis, hermano, los que no han leído Apocalipsis, este es un libro, hermano, que Jesucristo le da una visión a Juan de cómo Dios ha llevado a cabo su propósito redentor en la historia hasta el día en que Él venga por nosotros. Y en esta visión hay muchos símbolos, hermano, pero en la historia, Apocalipsis es la historia de la redención. Y mira lo que dice el versículo 11. Y yo creo que todos prestemos atención a lo que este pasaje dice. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace ¿qué cosa? La guerra. No pierda de vista Hebreos capítulo 1 verso 13. Dice, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿De quién está hablando aquí, hermano? A quien Juan ve montado en un caballo blanco, vestido con un manto empapado en sangre, cuyos ojos son como llamas de fuego.
¿A quién está viendo Juan? A Jesucristo, que viene a juzgar y a hacer la guerra. Oh pecador, tú que persistes en tu rebeldía y en tu desobediencia al Señor. Pecador, tú que insistes en vivir tu vida haciéndole la guerra a Jesús. Un día Él regresará y Él te hará la guerra a ti. ¿Sabe por qué? Porque Él no cambia. Y Él ha prometido regresar y hacer la guerra a todos sus enemigos. Y dice el texto, hermano, verso 14: y los ejércitos que estaban en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Cuán terrible son estos versículos. El día en que Cristo venga, a esto es a lo que se refiere, hermano, el autor de los Hebreos cuando dice: ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos bajo tus pies? Es a esto, cuando Él regrese y Él ejecute su venganza y lleve a cabo su propósito redentor en toda la tierra. ¿Por qué el autor de los Hebreos culmina de esta manera, recordándole esto a estos hermanos? Porque a estos hermanos a los que él escribe originalmente, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo atribulados, que estaban sufriendo por causa de su fe en Cristo, él estaba recordando: permanezcan firmes, Jesucristo no cambia. Porque la tierra y la creación cambian, y porque ella es temporal. Tus sufrimientos por Cristo serán temporales, pero Cristo nunca cambia. Confía en Cristo, adora a Cristo, refúgiate en la palabra y en las promesas de Cristo. Él no cambia. Y un día Él regresará y llevará a cabo su propósito redentor en toda la humanidad. Ese día glorioso, Él ejecutará su venganza sobre sus enemigos y vendrá a rescatar a su pueblo. Y ese día Él enjugará toda lágrima en nuestros ojos. Y ese día ya no habrá más dolor ni tristeza, porque Él hará nueva todas las cosas. Como iglesia, a pesar de que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha incertidumbre y de mucha apostasía también. Y es bueno para nosotros en esta mañana recordar que nuestro Dios no cambia.
Todas tus circunstancias pueden cambiar. Tu amor por Dios puede cambiar. Hermanos, tu fidelidad puede cambiar. Pero escúchame bien, Dios no cambia. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo misericordioso. Confía en Él. Refúgiate en Él. Y si tú y yo hemos sido infieles y nuestro amor se ha debilitado, vengamos a Él con confianza. Él ha prometido perdonar nuestros pecados y restaurarnos en nuestra comunión con Él. Y tú puedes venir a Él con confianza precisamente porque Él no cambia. Y Él siempre cumple lo que promete. Pero a ti que estás sin Cristo en esta mañana, de la misma manera que el amor de Dios por su pueblo no cambia, la ira de Dios por sus enemigos tampoco cambia. Y si tú estás fuera de Cristo en esta mañana, yo quiero animarte que tú vengas a Cristo y te refugies en Él. Y que tú le pidas: Señor, cambia mi corazón. Dame fe para creer. Ten misericordia de mí y perdona mi pecado. La ira omnipotente de Dios, la ira inmutable de Dios está sobre ti por causa de tu pecado, oh pecador. Y tu estatus delante de Dios no va a cambiar a menos que tú hoy te arrepientas de tu pecado y creas en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Él, y todos tus pecados serán perdonados. Y ya no serás más hijo de ira, sino hijo de Dios. Ven a Cristo hoy. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a responder a este mensaje cantando este canto, hermano, que tenemos en pantalla. Él me sostendrá. En cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, hermano, recuerda, Él te sostendrá. Confía en Él. Él es inmutable. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
mañana, hablándole por un momento a todos los que estamos aquí, pero especialmente a los niños y a los jóvenes. Quizás cuando tú lees la Biblia, tú piensas que este es un libro antiguo, que cuando se escribió, se escribió en tiempos diferentes a lo que tú estás viviendo. Quizás cuando tú lees la Biblia, tú piensas que este es un libro antiguo, anticuado, que no tiene ningún tipo de relevancia para tu vida. Y te vas a sentir tentado quizás a leer la Biblia o a mirar la Biblia a través de los lentes de la cultura. Y la norma que tú usas quizás para definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira, es lo que la cultura te enseña. Pero yo como pastor, yo quiero decirte algo en esta mañana, niño y adolescente que me escuches. Si tú lees esta Biblia, la Biblia, y tú la lees y la interpretas a la luz o con los lentes de la cultura en la que tú vives, tú vas en caída libre al infierno. Lo que la cultura dice que es verdad, no necesariamente es verdad. Interpreta la cultura, mira el mundo a través de los lentes de la infalible e inmutable palabra de Dios. Lo que Dios condena como pecado, no importa que la cultura lo acepte como algo bueno, es pecado. Y si tú vives, y si tú decides ignorar lo que la Escritura dice y abrazas lo que la cultura del momento dice, tú vas camino al infierno. Y es por eso que hoy tú necesitas arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios: abre mis ojos para yo ver la gloria de tu nombre en tu palabra y guíame al arrepentimiento. Y quiero también decirle a la iglesia, hermanos, quiero animarte a que en esta semana, aun cuando nosotros no podemos reflejar la inmutabilidad de Dios porque es un atributo no comunicable, tú y yo podemos, sin embargo, reflejar el carácter de Dios siendo fiel a su palabra. Porque Dios, su amor es inmutable, su fidelidad es inmutable. Ámale más en esta semana. Adórale más en esta semana. Sé más fiel a Él en esta semana. Sometamos nuestra vida a la autoridad infalible e inmutable de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora alabo tu nombre y te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido bueno ser recordados de que tú, oh Dios eterno, eres inmutable. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que esta verdad y las implicaciones de ella impacten nuestra manera de vivir a partir de esta semana. Que esta verdad mueva a tu iglesia a ser fiel a ti, a renunciar al pecado, Señor, y a vivir, Señor, un Padre Celestial, en un proceso de santificación progresivo por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia, a ser más fieles, a amarte más, porque tu amor y tu fidelidad no cambian, Señor. Amado Dios, pero que las implicaciones de esta verdad también afecten la vida de los que no te conocen. Y yo te ruego que tú uses este mensaje para traer a la salvación a todos aquellos que hoy están aquí y no te conocen, Señor. Produce por medio de tu palabra verdadero arrepentimiento que lleva a la vida. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos. Recuerden, hermanos, que tenemos los calendarios de la mesa de información. Llévenlo a casa para que podamos todos recordar que Cristo es el centro de la Navidad.